Vamos a la parte superficial, a la parte más externa, por ejemplo. Esto es una bibliografía de No sé, Steve, no sé todo. que son algunas características de algunos nombres de la cara. No estamos viendo tejido muscular, sino que estamos viendo la piel, ¿no? Tejido tegumentario. Algunos nombres que tal vez lo podamos marcar. Por ejemplo, tenemos el surco nasolabial, ¿no? Más que todo de algunas personas se ve más todo este surco, que es el surco nasolabial. ¿Ok? Ya van a participar. El surco nasolabial, ¿no? Primer surco, que más que todo se ve cuando ustedes sonríen, es el surco nasolabial. Listo. Tenemos crestas filtrales, y el centro se le conoce como filtrum. Tenemos el filtrum, crestas filtrales. Las mujeres, ¿cómo lo conocen? Arco de Cupido. Arco de Cupido, ¿eh? El arco de Cupido y anatómicamente filtrum, ¿no? Tenemos acá dos líneas y el centro se conoce como filtrum. ¿Listo? Algo que ya les había mencionado, que eran los labios, que es el vermellón. ¿Por qué será vermellón? El color, ¿no ves? El color es vermellón. Listo. Y tenemos dos líneas, bueno, más que todo una línea, que es esta de acá, la separación del vermellón con el tejido cutáneo, que se le conoce como la línea alba. Línea. Y abajo tenemos otro surco, que es el surco mentolabial. ¿Ok? Surco mentolabial. Entonces son características más que todo externas, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, más que todo los cirujanos plásticos? Son sus puntos de referencia. ¿Okay? Lo conocen más que todo con estos nombres. Es importante que lo puedan conocer. Listo. Eso como la configuración externa de cavidad bucal. Vámonos a la configuración interna de cavidad bucal, ¿no? La cavidad oral o bucal está dividida por dos arcos gingivodentales en dos partes. ¿Cuáles son los arcos gingivodentales? Uno se va a encontrar los alveolos dentales. A eso se refiere como arcos gingivodentales. Estos son los arcos. En forma de herraduras, si quieren decirlo, ¿no? Son arcos gingivodentales. Estos van a ser divididos y van a dividir la cavidad bucal en dos partes. Todo lo que estoy tocando es la parte periférica. Y todo lo que estoy tocando es la parte central. ¿Okay? ¿No? La parte periférica, donde estoy tocando, tiene el nombre de vestíbulo bucal o vestíbulo oral. Esto se le conoce como vestíbulo bucal o vestíbulo oral. Todo lo que estoy tocando, ¿no? Y la parte central, por dentro de los arcos, se le conoce como la cavidad propiamente dicha. ¿Okay? Cavidad oral o cavidad bucal propiamente dicha. Lateralmente, vestíbulo, ¿no? Creo que les he marcado en un teatro el vestíbulo. Ok, acá volvamos a ver cómo se divide la cavidad bucal. Wilmer, nuestro Wilmer. ¿Cómo se divide la cavidad bucal? Van a participar las tres con libertad. ¿Cómo se divide la cavidad bucal? Lo acabo de mencionar. ¿Qué es lo primero que debemos identificar? Los arcos gingivodentales. ¿Cuáles son los arcos gingivodentales? Esto es el arco gingivodental, arco gingivodental. Nos va a dividir en una parte periférica. Todo esto sería periférica. Y se le conoce, no, arcos gingivodentales. ¿Ok? Y esto se le conoce como vestíbulo. Listo. Y la parte central se conoce como la cavidad propiamente dicha de la cavidad, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Arco. Vamos al vestíbulo bucal o al vestíbulo oral. Ya les dije, tiene la forma de una herradura, ya se encuentra entre los arcos gingivodentales por una parte y por los labios y las mejillas. ¿Qué es? Está delimitado el vestíbulo más que todo por las mejillas
más exactamente por la mucosa de las mejillas y por los labios, tanto superior como inferior. Está tapizada de una mucosa bucal y en los arcos encontramos las famosas encías. ¿Cuál será la función de la encía? Mantener al diente. Es un medio de fijación de los dientes, es el segundo medio de fijación de los dientes. También se le conoce como gingiva. Y si se inflama la encía, nos produce una gingivitis, por ejemplo, ¿no? Por eso es su nombre. Otro nombre tenemos que es la gingiva. ¿Qué más vamos a encontrar en el vestíbulo? Canales vestibulares superior e inferior. Canales vestibulares superior e inferior. Y encontramos el frenillo del labio superior y el frenillo del labio inferior. Características, por ejemplo, no tienen que copiar, o sea, les voy a mandar las diapositivas, lo van a leer las diapositivas, ¿no? Traten de atender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Las encías, listo. Canales vestibulares superiores y inferiores, y frenillo del labio. Entonces, vámonos a la parte de anatomía, para ver descriptivo. Estamos viendo los arcos, arco. ¿Qué es lo que encontramos? El frenillo labial inferior. Esto es el frenillo labial inferior. Listo. Esto es el frenillo labial superior, ¿no? Se pueden ver si ustedes se ven en el espejo, ¿no? Frenillo labial inferior, frenillo labial superior. Está cubierto por una mucosa y en la parte de los arcos encontramos las encías, que están de color más o menos blanquecinas, ¿no? Encías como tal, encías. ¿Qué más encontramos? Unos canales, los canales vestibulares superior y vestibulares inferior. ¿Cuáles son los canales? Lo que está aquí. Todo esto es el canal vestibular superior y el canal vestibular inferior. ¿Cómo se forman estos canales? Mediante el labio inferior o las mejillas y el arco. Se está conformando el canal inferior y este canal, el canal superior. Entonces hemos visto estas características, ¿no? Entre los arcos gingivo-dentales, que se va a encontrar entre los labios y las mejillas. Listo. Tiene la forma de una herradura. Ok. ¿Qué más? Se encuentran la encía y la gingiva. Encía o gingiva. Listo. ¿Qué más? Canales vestibulares superiores y canales vestibulares inferiores. Canales vestibulares superiores e inferiores. Y encontramos los frenillos, superior e inferior. Listo. ¿Qué más voy a encontrar? Nos menciona que en el vestíbulo vamos a encontrar la apertura o apertura de un conducto, que es el conducto de Stenón. ¿De dónde viene el conducto de Stenón? De la glándula parótida, ¿no? Tiene en su libro, por ejemplo, lo menciona como conducto parótido, pero antiguamente se le conocía como conducto de Stenón, ¿no? ¿Cuál será? Esta es la apertura o la papila de Stenón. ¿Dónde va a desembocar este conducto? Nos está diciendo que va a desembocar a nivel del primer o segundo molar, ¿no? A nivel del primer y segundo molar vamos a encontrar este pequeño conducto que se está abriendo en el vestíbulo. El conducto parotidio o conducto de Stenón, ¿ok? Que viene a ser de la glándula parótida. ¿Cuál es la función de la glándula parótida? Esto es la glándula parótida, ¿no? Glándula parótida. ¿Se ve en el anfiteatro la glándula parótida? Les he marcado la glándula parótida en una pieza, se puede ver. Es muy distinto a las fibras musculares. Estas son unas fibras un poquito tabicadas, un poquito amarillentas. ¿Ya? Se puede ver la glándula parótida, es una pieza, más o menos. ¿Okay? Esta glándula parótida va a dar un conducto. ¿Ven? Conducto parotidio o conducto de Stenón. ¿Cuál es la característica de la glándula parótida? Es de color grisáceo amarillento. Tiene un peso de 25 gramos. Y tenemos su conducto principal, que es el conducto de Stenón. Este conducto de Stenón va a medir una longitud de 4 centímetros y 3 milímetros de diámetro. 4 centímetros aproximadamente. ¿Dónde va a desembocar? En el segundo y tercer premolar. A ver, más o menos en el vestíbulo.
y les he marcado el orificio, la papila de esteno, como está abajo. Pero este conducto de esteno va a pasar, ¿por qué músculo está pasando? ¿Qué músculo es este? El macetero. El macetero, fascículo superficial del músculo macetero, y está perforando un músculo que es el músculo buccinador, es el músculo que nos ayuda a silbar o a soplar. Entonces tenemos el conducto de esteno, ¿no? La glándula parótida, tenemos una glándula parótida accesoria, pero su principal es esta glándula. Sale su conducto parotidio o conducto de esteno y va a desembocar perforando el músculo buccinador, donde el segundo y tercer premolar. Y acá se puede ver, ¿ven? Segundo y tercer premolar está desembocando el conducto de esteno. Y esto es lo que les he marcado en el anfiteatro, en una pieza. ¿Ven? Es importante porque por acá va a estar secretando la saliva. ¿Ven? La saliva que va a formar parte del aparato digestivo. Ok, acá un esquema, por ejemplo. Número 1, glándula parótida. Número 2, conducto de esteno está por encima del músculo macetero, su fascículo superficial, está perforando el músculo buccinador y está llegando al segundo y tercer premolar, ¿no? Acá lo mismo dice. Sea conducto parotidio o conducto de esteno. Listo. Eso con el tema del vestido. Vámonos a la parte central, arcadas gingivodentales, o donde se van a encontrar los dientes. ¿Qué es lo que conocíamos en la mandíbula y en el maxilar? ¿Cómo se le conocía esto, Ana? Alvéolos dentarios. A ver, ¿qué va a alojar? Los dientes, más exactamente la raíz de los dientes, ¿no? Alvéolos dentarios que van a formar el arco gingivodental. Y ahora hablo de dientes. Sé que no estamos en odonto, pero es importante que conozcan. ¿Cuáles son las características de un diente? Tiene tres partes: la corona, el cuello y la raíz. Esas son las tres partes, las principales características del diente. Corona, la parte externa. Cuello, donde se va a fijar. Y la raíz que está en los alvéolos dentarios, ¿no? Ahora va a constar de otras partes. La corona, la parte blanca que ven en los dientes cuando se cepillan los dientes, es espero. Se le conoce como esmalte, ¿no? Debajo del esmalte voy a encontrar la dentina. Todo esto es la dentina. ¿Okay? Dentina, dentina, dentina. Debajo de la dentina voy a encontrar ¿qué? La cavidad dental. Y en esta cavidad dental, o en esta pequeña cavidad, vamos a encontrar la pulpa, vasos sanguíneos y nervios. ¿Okay? Pulpa, vasos sanguíneos y nervios. ¿Alguna vez les han debido hacer una extracción, por ejemplo, ¿no? O algún diente o alguien tiene un conducto? ¿Qué es un conducto? Nadie tiene un conducto. Bueno, no creo que diga, ¿no? Pero un conducto es cuando, por ejemplo, está picado un diente, ¿no ve? Tiene caries. Listo. No se puede salvar el diente. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué? Lo van a cementar, lo van a hacer conductos. ¿Qué quiere decir conductos? Van a perforar por acá. Llegan acá, obviamente con anestesia, y destruyen todo esto, ¿no? Sacan todo esto. Sacan la pulpa, sacan los vasos sanguíneos, sacan los nervios. Sin eso, todo esto lo rellenan. Lo rellenan y lo tapan. Y listo, el diente es funcional. Ya no tiene dolor, ¿no? Eso es lo que se hace. Pero para eso tenemos que saber: perforan el esmalte, la dentina, llegan a la cavidad dental, matan prácticamente todo esto. Matan el nervio, matan la pulpa, ¿no? Ok, características de un diente. Sigamos. Acá, otra imagen. Esta imagen es de Sobota, por ejemplo. Es lo mismo, ¿eh? Tenemos el esmalte, tenemos la dentina, tenemos la cavidad dentaria, encontramos la pulpa, vasos y nervios dentarios, ¿no? Vamos a ver. Tipos de dientes. ¿Qué tipos de dientes tenemos? Daniel, tipos de dientes. ¿Qué tipos de dientes tenemos? Perfecto. Incisivos. ¿Cuál será su función? ¿Para qué te sirven? ¿Qué? Rasgar.
A ver, rasgar, listo. Caninos, ¿cuál será su función? No, incisivos es cortar. Caninos es rasgar. Listo. Premolares y molares, moler. ¿No? Esa es la función de los dientes. Incisivos, premolares, molares. Como tal. Ok. Luz. ¿Cuántos incisivos tenemos en un adulto mayor? 4. ¿Cuántos caninos? 2. ¿Cuántos premolares? 4. ¿Cuántos molares? 6. ¿No? Tanto superior e inferior. Aquí solamente estamos viendo la visión superior, ¿no? Tenemos 4 incisivos, 2 caninos, 2 premolares en ambos lados, 4 y 3 molares. Por ejemplo, a ustedes, la mayoría de ustedes, no les ha salido el tercer molar, que se le conoce como la muela del juicio. No les ha salido. Los que tienen brackets, generalmente les hacen una extracción de este tercer molar, ¿no? El tercer molar se les extrae porque va a salir y va a empujar y va a perjudicar a la ortodoncia, que se llama el tener brackets. ¿Ve? O lo sacan un premolar para que pueda regularizarse todo. Okay. ¿Cuáles son el modo de unión de un diente con un alveolo? Se le conoce como periodonto. Periodonto está conformado por 2 estructuras: el desmodonto y la encía. Desmodonto y encía. Y eso les preguntaba, ¿cómo está fijado un diente de la cavidad dental? Por el periodonto. ¿Qué es el periodonto? Está compuesto por la encía y el desmodonto. Esas 2 estructuras nos hacen de que los dientes no se caigan, ¿no? La encía, que ya hemos visto que está de color rosado, y el desmodonto, ¿qué será? Son pequeños tabiques que van a conectarse con la cavidad dental. ¿Okay? ¿Puedo tener otra imagen? Aquí está. Periodonto. Todo lo que está de color rosado es la encía. Medio de fijación. Y tenemos ligamentos periodontales, que lo va a fijar como tal, ¿no? Lo vamos a dejar. Entonces, modo de unión de un diente con un alveolo es por el periodonto. Está compuesto por el desmodonto y por la encía. Todo esto está inervado netamente por el trigémino. ¿Okay? Está inervando una gran cantidad el trigémino. Listo. Números de dientes. Ya sabemos que en el adulto tenemos 32. Ya los hemos contado. Pero tenemos los dientes deciduos. A ver, ¿cuáles son los dientes deciduos? También conocidos como los dientes de leche. A ver, los dientes de leche como tal, que son 20 dientes. Pero acá tenemos 8 incisivos, 4 caninos, 8 molares. De 6 a 11 años se les van a caer los dientes de leche. Esto es importante que sepan para pediatría. ¿No? Van a venir una otra mamá, digamos, se le ha caído los dientes, ¿no? Todos tienen dientes de leche, hasta los perritos tienen dientes de leche, ¿no? Los perritos un día ya no tienen nada, ¿no ve? Y se está cayendo. Listo. Pero ¿cómo estarán irrigados los dientes y las encías? Va a estar irrigado por la arteria maxilar y por la arteria mandibular. La arteria alveolar superoposterior, que lleva el mismo nombre que el nervio. Si saben nervios, lleva el mismo nombre la arteria. Arteria alveolar superoposterior. ¿Qué va a inervar si es superoposterior? Superoposterior a los molares y a los premolares, que es rama de la arteria maxilar. ¿Qué era la arteria maxilar? Es una rama terminal terminal de la arteria carótida externa, ¿no? Tenemos la arteria alveolar superoanterior, que es rama igual de la arteria infraorbitaria. ¿Por dónde pasaba la arteria infraorbitaria? Canal conductor infraorbitario. Listo. Mandíbula. ¿Quién lo va a irrigar? Procede de la arteria alveolar inferior, rama de la arteria maxilar. Esto es muy diferente, no es nervio, es la misma arteria que está inervando. Arteria carótida externa. De esta arteria carótida externa van a surgir la arteria alveolar superoposterior,
superoanterior y arteria alveolar inferior. Está dando irrigación, no inervación, solamente irrigación de dónde, hacia los dientes y a la parte de las encías. Esto con el tema de irrigación y vasos sanguíneos, que es importante que lo conozcan, que nos está irrigando, ¿no? Luego tenemos el tema de los nervios de las encías y los dientes. Todo esto va a estar dado por el nervio trigémino, superiormente por el nervio maxilar y inferiormente por el nervio mandibular. A ver, nervio maxilar va a dar nervios alveolares superiores, que es el ramo del nervio maxilar, y el nervio mandibular va a dar nervio alveolar inferior, ramo del nervio mandibular. Listo, estoy inervando. Ya sabemos un poquito más. Por ejemplo, el maxilar, nervios alveolares superiores. ¿Por dónde va a entrar? Aquí, al hueso, por ejemplo. ¿Cómo ingresa a este hueso? Eso es el maxilar. ¿Cómo ingresa? Conductos alveolares. Listo. ¿Dónde se encuentran los conductos alveolares? En la tuberosidad del maxilar. Lo perfora, ingresa por la tuberosidad del maxilar y se va a formar un plexo. Esto se le conoce como plexo dentario. La unión de todos estos nervios se le conoce plexo dentario. Y acá se forma el plexo dentario inferior, plexo dentario superior, ¿no? Vamos a encontrar nervios alveolares superoposteriores, que van a ir a los premolares y molares, y nervios alveolares superoanteriores, que van a pasar por el conducto incisivo, no, por el conducto alveolar. ¿Dónde está el conducto alveolar? Tuberosidad del... Dentro del maxilar. Es un conducto que no les he mostrado. Cuando está ingresando por el conducto infraorbitario, internamente se divide en un conducto. No se puede ver en la configuración externa, solamente se ve por dentro del hueso. Tendríamos que partir o cortar el hueso y se podría ver el conducto. El nervio del nervio mandibular se va a convertir en nervio alveolar inferior. ¿Por qué conducto está pasando? Por la... Por el conducto mandibular está pasando el nervio alveolar inferior. Ya lo han visto en la mandíbula. Y está dando la parte. ¿Por qué agujero está saliendo? Mira. Foramen de la del mentón, foramen del mentón. Foramen mentoniano, ¿no ve? O orificio mentoniano. Como tal, ¿no? Está saliendo por el orificio mentoniano. Listo. Y antes del orificio mentoniano va la inervación a los dientes inferiores. ¿Cómo estará inervado la parte superior de la cavidad bucal? Por ejemplo, acá ya estamos viendo los incisivos, premolares, molares. ¿Cómo estará inervado? Las encías, los dientes y la parte superior del paladar duro y el paladar blando, ¿no? Primero tenemos nervio nasopalatino. ¿De dónde pasa el nervio nasopalatino? ¿Por qué conducto va a salir acá? Conducto incisivo. Conducto incisivo que se encontraba acá. ¿Ve? Conducto incisivo va a dar inervación más que todo al tema de las encías, a la parte superior del paladar. Listo. Parte de los dientes. Nervio nasopalatino. Procedente del segundo rama del trigémino, que era el nervio maxilar. Listo. ¿Qué más? Nervios alveolares superanteriores, nervios alveolares superomedio y nervios alveolares superoposteriores. Estos tres nervios conforman el plexo dentario superior. El nervio alveolar superomedio algunas personas tienen y algunas personas no tienen. Entonces se le considera muchas veces solamente este nervio. ¿Okay? Algunas tienen esto, algunas no. ¿Cuál es la importancia? Esto está entrando por arriba, por adelante y esto por atrás. Pero se juntan y conforman un plexo, es el plexo dental, nada más. Pero aquí lo está desglosando. En la parte posterior del paladar blando y parte del paladar duro, va a estar inervado por el nervio palatino mayor. ¿Qué pasa por el conducto palatino mayor? El nervio palatino mayor. Todos son de segunda rama del trigémino. ¿Cuáles son las ramas del trigémino? Tálmico, maxilar y mandibular. Estamos hablando de maxilar. Listo. ¿No? A este lado lo mismo, ¿ven? Los mismos nervios. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Por ejemplo, un odontólogo
si quiere anestesiar todo esto, ¿dónde realiza su punción? Acá, a ver, les hace una punción. Nunca he ido al dentista. Son dientes perfectos. ¿Okay? Pero el odontólogo, por ejemplo, conoce a la perfección el nervio trigémino. Interviene estos nervios para poder adormecer o dar anestesia, para que no les duela. Inferiormente, ¿cómo está inervado las encías? Lo vemos bien. En la parte posterior está inervado por el nervio lingual, ¿listo? Por el nervio bucal y por el nervio mentoniano procedente del nervio anular inferior. ¿Okay? Todos estos nervios son ramas del nervio mandibular. Trigémino voy a llevar casi la última parte de cabeza, pero vamos a ir desglosando uno por uno. Por ejemplo, el nervio lingual tiene otras ramas colaterales. El nervio bucal tiene ramas colaterales. El nervio mentoniano tiene ramas colaterales. Por ejemplo, el nervio mentoniano sale por el agujero mentoniano y va a dar inervación a la piel del mentón y va a dar inervación al labio inferior. Pero solamente estamos viendo la parte de las encías, inervación y la cavidad bucal. Ok, cavidad oral o cavidad propiamente dicha. Hemos visto la parte de vestíbulo. Ya hemos visto los arcos gingivo-dentales. Listo. Ahora nos vamos a la parte central. ¿Cómo estará delimitada la cavidad oral o la cavidad propiamente dicha? Superiormente vamos a encontrar el paladar. ¿Quién conforma el paladar duro? Pelinco. Paladar duro. ¿Qué huesos conforman el paladar duro? ¿Cómo que no? Paladar duro, pues pensar que es el paladar duro con la lengua, ¿no? Palatino y la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino conforman el paladar duro. Listo. Inferiormente voy a encontrar, obviamente, la lengua, ¿no? Y alrededor encuentro los surcos alveolo-lingual. Anteriormente encuentro las arcas gingivo-dentales. Listo. Lateralmente, ¿qué es lo que voy a encontrar? Igual, arcos gingivo-dentales. Posteriormente, ¿qué encuentro al fondo? La faringe. ¿Ver? Y encuentro el istmo de las fauces. ¿Qué será el istmo de las fauces? Año en imbécil. ¿Cuál es la importancia del istmo de las fauces? ¿Para qué nos servirá? Eso sí les voy a pedir que dibujan. Van a dibujar el istmo de las fauces. Eso sí es importante. ¿Por qué es importante el istmo de las fauces? Es la delimitación de las estructuras posteriormente. ¿Para qué nos sirve identificar el istmo de las fauces? Para realizar una intubación endotraqueal. Lo máximo que como médicos generales cuando salen, el procedimiento más top de top es hacer la intubación endotraqueal. ¿Sí? Eso es lo máximo que digamos. Ustedes no operan, digamos, a vesícula ni nada por el estilo, pero hacen el procedimiento de intubar a un paciente. ¿Okay? Cualquier paciente que entre en paro, no respira bien, a ver, se hace una intubación y de forma activa o mecánica ustedes comienzan a inflar el amor para que comience a llegar oxígeno a los pulmones. Por ejemplo, para hacer una buena intubación endotraqueal, para que se considere que estás apto, tienes que realizar 250 intubaciones para considerarte apto. ¿Okay? En las emergencias, lo primero que se identifica es el istmo de las fauces. Toda la pared posterior tienen que identificar anatómicamente. Para que sean capaces, tienen que hacer 250. Pero ¿cómo aprendes 250? Toda su carrera, por lo menos van a ser 2 en toda la carrera de medicina. No se van a dejar hacer porque es un procedimiento de vida y muerte. ¿Ve? Entonces, pero eso es lo que dicen, ¿no? 250 para que ya te consideres experto o que puedas realizar. Porque si tú haces una mala intubación, todo esto se inflama y se cierra. Ya no puedes intervenir. ¿Cuántas veces puedes hacer la intervención? Máximo 3. ¿Y quiénes son los especialistas en esto? Los anestesiólogos, ¿no? Anestesiólogos. Entran a un procedimiento quirúrgico, realmente lo sedan y los pulmones dejan de expandirse.
Entonces, intuban al paciente para cualquier procedimiento. Listo. Ellos son los expertos. Si hay en un hospital, ellos son los primeros que bajan a hacer la intubación. Si no está el de intubación, tiene que proceder el de medicina interna. Se ha ido a almorzar y recién intervienen ustedes. Pero en provincia, ustedes van a realizar. No hay nadie ahí. Ustedes entran ahí y tienen que comenzar a realizar. La primera se equivocan, salvan. Si la segunda se equivocan al hacer la intubación, todo esto se inflama y se cierra. Y el paciente se asfixia. ¿Okay? Eso es lo malo. Por eso es el top del top que ustedes van a llegar algún día. ¿No? Pared superior. Estructuras anatómicas que ya les he mostrado, pero ahora les estoy mostrando en imagen. ¿Qué encuentro acá? Para dar duro, para dar plano. ¿Qué estructuras encontramos? La papila incisiva. ¿Okay? Se hace una pequeña papila por el conducto incisivo. ¿Qué más voy a encontrar? Pliegues palatinos transversos. Y se puede ver los pliegues palatinos transversos en el arco. Listo. La parte central se origina una línea que se le conoce como el rafe palatino. ¿Okay? Rafe palatino, pliegues palatinos transversos, papila incisiva. Listo. Esto es para dar duro y esto es para dar blando, ¿no? Y voy a encontrar en la parte superior, que se forman dos arcos, que es el arco palatogloso y el arco palatogloso y palatofaringeo. Estos dos arcos se están formando, palatogloso, palatofaringeo. Entre los dos arcos palatoglosos y palatofaringeos, ¿qué estructura anatómica encuentran? Cuando ustedes les da una faringoamigdalitis y me vienen a ver con su certificado sellado de sus médicos que les hacen su certificado de falta, ¿no? Que han tenido una faringoamigdalitis, todo eso, ¿no? Se encuentra acá, ¿qué? La amígdala. Entre los dos arcos se encuentra la amígdala, también conocido como tonsis. ¿Okay? La amígdala. Ok. Arco palatogloso y palatofaringeo. Estos dos vamos a tratar de identificar en el anfiteatro y en el centro les voy a mostrar las amígdalas. Que cuando tienen un proceso bacteriano finalmente se inflaman. Pared posterior. ¿Cómo estará delimitada? Anteriormente sabemos que están los arcos, anteriormente está el arco palatogloso, posteriormente el arco palatofaringeo. Superiormente está el paladar blando y inferiormente está la raíz de la lengua. Acá, ¿cuáles son los arcos? Vamos a buscar 1, 2, 3, 4. Arco palatogloso, arco palatofaringeo. ¿Okay? Como un arco. Arco palatogloso, palatofaringeo. En el centro voy a encontrar la amígdala palatina. Entre los dos arcos encuentro la amígdala palatina, ¿no? Y superiormente está el paladar blando e inferiormente está la raíz de la lengua. No lo estoy tomando en cuenta acá. ¿Qué sería esto? La úvula. La úvula. No lo estoy tomando aún en cuenta. Ok, vámonos solamente ahora hacia la lengua. La lengua es aplanada de superior a inferiormente. Listo. Es irregularmente ovalada. Es más gruesa en la parte posterior y más delgada en la parte del vértice, ¿no? Partes de una lengua. ¿Cuántas caras tiene una lengua? 4, ¿no? Una cara superior y una cara inferior. ¿Cuántos bordes tiene una lengua? 2 bordes laterales. Listo. Tenemos un vértice y tenemos una raíz como tal, ¿no? Pero antes de llevar la lengua, un hueso que no hemos estudiado. Es el hueso hioides, ¿no? Este hueso hioides es un hueso flotante, quiere decir que no tiene una conexión ósea. ¿Cómo se mantiene este hueso hioides ahí? Por medio de los ligamentos y principalmente los músculos. De aquí vienen los músculos intraioideos, que es hacia abajo, y supraioideos, que es hacia arriba. ¿Qué músculos supraioideos ya hemos visto? Tiene uno. Uno que viene desde aquí
Digástrico. ¿Ve? ¿Qué otro músculo hemos visto? Que viene, por ejemplo, del ramillete del riolán. Estilo gloso. ¿Ve? ¿Qué otro músculo ya hemos visto que forma parte del piso de la cavidad bucal? El miloioideo, y superiormente está el genioideo. Ya inferiormente vamos a llevar el cuello. Vamos a llevar los músculos infraioideos, como ser el homoioideo, que es un digástrico igual, como ser el esterno, ioideo, esterno, tiroideo, ¿no? Son músculos infraioideos. Ok. ¿Ven? El hueso ioides se va a conectar con la mandíbula, sí, se conecta con el paladar duro también y con la apófisis estiloides. Ramillete de Riolán, ¿no? Revilla, ¿cuál era? Ramillete de Riolán. ¿Qué es eso? Sí. El gloso, estiloideo, estilo mandibular. ¿Qué más es estilo mandibular? Ligamentos. No, tampoco. ¿Cuáles son los? Estilo faríngeo. ¿Right? Ligamentos estiloideo, ligamentos estilomandibular. Ok, estructuras del hueso ioides. Tenemos igual que una mandíbula. ¿Ves? Tenemos el cuerpo, que tiene una cara anterior y una cara posterior. Pero va a tener más que todo dos estructuras importantes. El asta menor, que es esto, y el asta mayor. Y en la punta del asta mayor se le conoce como tubérculo. Solamente quiero que conozcan estas estructuras, nada más, que son las importantes. ¿Por qué el hueso ioides es importante? Porque acá se van a insertar algunos músculos de la lengua. ¿Okay? Se están insertando una gran cantidad de los músculos de la lengua en la parte anterior, en el borde superior, en el borde inferior y en la cara posterior del cuerpo. Acá se están insertando gran cantidad de músculos. Entonces, tiene un cuerpo, un asta menor, un asta mayor y en la parte tenemos el tubérculo. ¿Cuántas estructuras? 1, 2, 3, 4. 4 nombres. No vamos a entrar al detalle de este hueso ioides. Yo tampoco hay en el anfiteatro, porque no he visto. Se ven las semicaras. Se ve marcado en las semicaras, hueso ioides. A ver, en un corte así. Sí, se marcado en esas 100 estructuras que les he dado. Un corte hay, toco y es hueso. ¿Qué hueso será? Hueso ioides. Esta es la visión posterior. Cuerpo, cara posterior del hueso ioides. Asta menor, asta mayor y tubérculo. Doctor, ¿también se puede llamar ala mayor, ala menor? Ala mayor, ala menor. No, eso es del sacro, hueso sacro. Mucosa lingual. Mucosa lingual. Toda la lengua está cubierta por una mucosa que cubre toda su parte libre. ¿Cuál es la parte libre? Estamos hablando netamente de la cara superior, ¿no? Y se va a encontrar el órgano del gusto. ¿Qué es lo que encontramos en la mucosa lingual o en la cara superior? Las papilas. ¿Ve? Esto ya les he mencionado. Tenemos la parte libre, que es la cara superior. Tenemos dos caras, superior e inferior. Dos bordes laterales. Tenemos un vértice, que es la punta, y la raíz de la lengua o el dorso de la lengua posterior, ¿no? Cara superior de la lengua. ¿Qué estructura primero voy a encontrar? Nos va a dividir en dos partes, una anterior y una posterior. Encuentro, ¿qué se llama esto? Surco terminal de la lengua, en forma de B hacia adelante. Esto va a ser nuestro punto de referencia, surco terminal de la lengua. Es una forma de B anteriormente. Nos va a dividir una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior de este surco voy a encontrar las papilas gustativas. Listo. Y en la parte posterior, ¿qué es lo que encuentro? Las tónsilas linguales, ¿no? Tónsilas linguales. Por ejemplo, cuando se lavan los dientes, ustedes más o menos ven hasta acá. Pero a ver, traten de sacar la lengua, bájenlo con el cepillo, pueden ver las tónsilas linguales. ¿Cuál es la función de las tónsilas linguales? ¿Para qué nos servirán las tónsilas linguales? ¿Qué son estas?
También se le conoce como amígdala lingual, pero Rubier lo conoce como tónsila lingual. Medio de protección inmunitaria, más que todo es medio de protección inmunitaria, ¿no? Ok, tenemos el surco terminal anterior. En este surco terminal anterior, lo que primero voy a encontrar es este agujero, que es el agujero ciego. ¿Cuál es la función o por qué hay un agujero ciego acá? Embriológicamente, ¿qué han llevado? El agujero ciego tiene una función. ¿Sirve de algo este agujero ciego que encontramos en la cara superior de la lengua? No tiene ninguna función, es un vestigio que ha quedado de la vida embrional. Acá había un conducto que se comunicaba con ¿qué glándula? Con la glándula tiroidea. ¿Okay? Se comunica con la glándula tiroidea y se le conoce como el conducto tiroglósico. ¿Okay? En la vida embrionaria tenemos un conducto que es el conducto tiroglósico, que conecta la lengua con la glándula tiroides. Listo. ¿Ah? Y cuando nace, este conducto se cierra, pero queda un vestigio. ¿Okay? Queda algo que era ese conducto y se le conoce como agujero ciego. Delante de este agujero ciego y delante del surco terminal voy a encontrar las pupilas caliciformes. ¿Cuál es el otro nombre? Circunvaladas, papilas circunvaladas. Listo. Lateralmente a la lengua voy a encontrar las papilas foliadas, que son más que todo ovaladas, y solo se encuentran lateralmente. Y acá, ¿qué papilas gustativas se encuentran? Pues que estas son las caliciformes. Piriformes y filiformes. Ok, filiformes, fungiformes, circunvaladas. Listo. Posteriormente encuentro las tonsila lingual o amígdala lingual. Y encuentro tres repliegues glosoepiglóticos. Repliegue glosoepiglótico medio, repliegue glosoepiglótico lateral y repliegue glosoepiglótico lateral. Lateral, medio. A esta estructura se le conoce como vacuola epiglótica. Todo esto se ve en el anfiteatro. Se ven los tres repliegues y se ven las vacuolas como tal. ¿Con qué se van a conectar la lengua? ¿Con qué cartílago? Si lleva el nombre de glosoepiglótico, epiglotis como tal, ¿no? Se está conectando con la epiglotis, la lengua, la parte 2, la raíz de la lengua. Esta imagen ya es de Rubier. Este era el de colores al revés. Acá estamos viendo la visión. Vemos el surco terminal, vemos el agujero ciego, vemos las papilas circunvaladas, vemos el surco medio de la lengua y posteriormente al surco terminal encuentro que las tónsilas linguales, que nos forman parte inmunitaria del cuerpo. La raíz de la lengua se conecta con el cartílago de la epiglotis mediante tres repliegues: el repliegue glosoepiglótico medio, que es esto, dos repliegues glosoepiglóticos laterales, van a formar pequeñas cavidades que se le conocen como vacuolas, como tal, ¿no? Vacuolas epiglóticas. Y aquí encuentro la epiglotis. ¿Cuál será la función del epiglotis? ¿Por qué se conecta con la raíz de la lengua? Abre paso, cierra el paso de las vías respiratorias superiores, ¿no? Cuando ustedes comen, ¿qué hace que la comida no se vaya a sus pulmones? La epiglotis se cierra cuando ustedes comen. ¿Okay? La epiglotis tiene la función de cerrar y que la comida pase al esófago y no entre a las vías respiratorias superiores. ¿Okay? Esto es la cara superior. La cara inferior de la lengua voy a encontrar el frenillo lingual, que es esto. ¿Okay? Voy a encontrar pliegues fimbriados, que es más o menos alrededor del frenillo. Pliegue fimbriado. Este pliegue fimbriado no se puede ver en el ángulo, ya de buscar. No se podría ver. Las venas satélites del nervio hipogloso y el pliegue sublingual, ¿no? Pliegue sublingual es nada más esto. ¿Cómo pueden ver estas estructuras? En el ángulo no se puede ver esto, ni esto, ni esto, pero lo pueden ver en su espejo. Ustedes levantan la lengua y van a ver y se puede verificar los pliegues, ¿no? Pliegue sublingual más que todo.
Tenemos tipos de papilas gustativas, ¿no? Que están delante de surco terminal. Tenemos las papilas foliadas, que son lateralmente, las papilas circunvaladas, y tenemos las papilas filiformes y fungiformes. Ahora, en histología han aprendido de que cada uno va a cargar un sabor diferente. ¿Ve? Eso es lo que se lleva en histología, por ejemplo, ¿no? Cada uno tiene un sabor diferente, pero en la actualidad se ha demostrado que todas las papilas tienen las mismas funciones. Ya no se divide en ácido, amargo, salado, dulce. Todas las papilas llevan y captan los mismos sabores. ¿Okay? ¿Cuáles son los sabores? Salado, dulce, amargo, ácido. ¿Y el quinto sabor? Umami. Umami. ¿Ven? Acá, por ejemplo, ¿qué os estoy mostrando? Las papilas foliadas se encuentran netamente en el borde lateral de la lengua. Estamos viendo las papilas caliciformes. ¿Se puede ver en el ángel? Sí. ¿Estas se ven? Sí. Estas dos se pueden ver porque son las más grandes. ¿Y acá qué es lo que vemos? La lengua y los sabores. Antiguamente así se repartían. A ver, en la punta de la lengua era el sabor dulce, más que todo por las papilas fungiformes. Lateralmente, sabor ácido. En la parte central se le conocía como umami. ¿Qué significa umami? No tiene sabor. No tiene sabor. ¿Qué significa umami? ¿Qué es umami? ¿Qué es el umami, Hermes? A ver. Delicioso sabor salado. Eso es umami. Delicioso sabor salado. Eso es lo que significaba Mare en japonés. ¿Dónde está Mare? Mare. ¿Qué significa umami en japonés? Así como lo pronunció usted la otra vez, o... Claro, pues tú. No me acuerdo. Pero el delicioso sabor mansi, salado. Pero como lo pronunció japonés, no sé. Delicioso sabor salado es en japonés, umami. ¿Ok? Y científicamente, ¿cómo se le conoce? Exacto, glutamato monosódico. Glutamato monosódico. Científicamente, el sabor umami es glutamato monosódico. ¿Ok? ¿Y cómo está? Ha pasado la hora y ni siquiera estoy en la mitad de las diapos, ya va a acabar la clase. Ya, aquí lo llevaremos. Esqueleto de la lengua, eso que hemos empezado a hablar. Esqueleto de la lengua. ¿Tiene un esqueleto de la lengua? Sí, va a estar conformado principalmente por el hueso hioides, número 1, por la membrana hiogloso y por el tabique lingual. Veo el tabique lingual, que se le conoce también como septo lingual. Este tabique se encuentra en el centro de la lengua y este tabique es el esqueleto de la lengua. ¿Okay? Tabique lingual o septo lingual. Y tenemos la membrana hioglosa, que va a estar conectado con el hueso hioides. Estas tres estructuras conforman el esqueleto de la lengua. ¿Okay? Esto igual es una pregunta. ¿Qué estructuras conforman el esqueleto de la lengua? Tenemos el tabique lingual o septo lingual, tenemos la membrana hioglosa y tenemos parte del hueso hioides. Esta imagen está en su libro de Rubierto y no menciona ni otro libro, no lo menciona, solamente lo menciona. Pero este tabique lingual cumple la función de que todos los músculos que están alrededor, se puedan insertar. ¿Okay? Y no se derramen, por ejemplo. ¿Okay? Todos los músculos se insertan mayormente en este tabique lingual, que es como un tabique. Okay. Abajo yo creo que les voy a tener que dar músculos de la lengua, que son el geniogloso, tenemos el longitudinal inferior, tenemos el diogloso, estilogloso, palatogloso, amigdalogloso,
músculo constrictor o glosofaringeo del músculo constrictor superior de la faringe, transverso de la lengua, músculo longitudinal superior, que es el único músculo impar, vasos de la lengua, irrigación, inervación de la lengua, glándulas. Abajo los voy a penetrar, ¿quiénes son?